Buenos días de nuevo. A mí ya me conocen. Presento a los que me acompañen en la mesa el eminentísimo y reverendísimo cardenal Son Patrick O'Malley, arzobispo de Boston. Nos acompaña también en el primer banco el excelentísimo y reverendísimo señor don José Luis Retana Gozalo, gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca y obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, y doña Miriam Cortés Diegues, rectora magnífica de la Universidad Pontificia de Salamanca. También a mi izquierda al fondo, don Miguel Anso Pena González, coordinador de las jornadas. Quisiera en primer lugar dirigirme al señor cardenal, eminencia reverendísima. Al darle la bienvenida a esta Facultad de Teología y a estas jornadas, quiero que mi primera y casi única palabra sea gracias. Me viene a la mente el episodio de la visitación. No tiene pocos trabajos María, con la que le ha caído encima, engendrar a nuestro Señor, y sin embargo parece que en medio de su nueva ocupación encuentra hueco para dedicar tiempo a su prima, que vive en un rincón escondido de la montaña. Su prima solo tiene que decir: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Me llena de alegría tu presencia. Quien conoce su actividad como arzobispo en Boston y como cardenal en Roma y en el mundo, se pregunta cómo ha encontrado tiempo para acercarse a esta facultad y compartir su sabiduría con nosotros. Y sin embargo, su disponibilidad fue inmediata. Así pues, como decía Isabel, nos llena de alegría su presencia. No diré más sino reiterar nuestra gratitud y nuestros deseos de que su estancia en estas tierras, que esperamos que se repita pronto, sea grata. Doy la palabra al profesor Miguel Anso Pena, coordinador de las jornadas, para que haga una breve presentación del conferenciante. Buenos días a todos y gracias por su presencia y gracias sobre todo al cardenal Son O'Malley por su presencia y ahora su palabra. Son Patrick, cardenal O'Malley, nació en 1944 en Lakewood, Ohio. Es miembro de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos de la provincia de Pensilvania. Realizó sus estudios de especialización en Washington, en la Universidad Católica de América, graduándose en Educación Religiosa con el ensayo El prólogo en la literatura espiritual del siglo de oro español. Posteriormente, obtiene el doctorado en Literatura Española y Portuguesa con la tesis Un estudio estilístico de la subida del Monte Sión de Bernardino de Laredo. Estos son los motivos por los que está hoy aquí, fundamentalmente, además de otros afectivos, ¿no? Porque realmente se vincula con la tradición teológica y espiritual española del siglo XV y XVI, aquella que después tendrá los sabores y las grandes figuras de la mística española. Inmediatamente se incorpora en el cuerpo docente de dicha institución durante 4 años. En 1973 comienza a trabajar como director ejecutivo del Centro Católico Hispano en la Archidiócesis de Washington. En 1978, el cardenal Baum lo nombra vicario episcopal de Washington para las comunidades hispana, portuguesa y haitiana. En 1984, el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo coadjutor de la diócesis de Saint Thomas en las Islas Vírgenes y un año más tarde, obispo residencial de aquella diócesis caribeña. Sucesivamente, el 16 de junio de 1992, a raíz de una serie de escándalos de denuncias de abusos sexuales contra un sacerdote, es designado como obispo de Fall River. Allí realizará un serio trabajo de humanización y recuperación de la diócesis, reuniéndose con las víctimas e instaurando una política de tolerancia cero. Desarrollará también tareas de visitador apostólico en diversos seminarios de América Central y del Caribe. 10 años más tarde, el 3 de septiembre de 2002, es nombrado cuarto obispo de la diócesis de Palm Beach. Su nombramiento será consecuencia de los escándalos por abusos sexuales contra los 2 pastores precedentes de aquella diócesis. 9 meses más tarde, el Papa Juan Pablo II es nombrado arzobispo de Boston
tras la dimisión del cardenal Bernard Francis Loeb como consecuencia de la gestión de los escándalos del abuso sexual en aquella diócesis. Toma posesión de la sede el 30 de julio de ese mismo año, reuniéndose inmediatamente con las víctimas, resolviendo nuevos casos y desarrollando programas de seguridad obligatorios para todo el personal de la archidiócesis. En 2006, el Papa Benedicto XVI lo crea cardenal con el título presbiteral de Santa María de la Victoria. Mostrará también especial sensibilidad hacia las vocaciones y preocupación por hacer llegar la Iglesia a los jóvenes, haciendo especial hincapié en el uso de las redes sociales. En junio de 2010, ante el problema de los abusos en Irlanda, es nombrado visitador para varias diócesis y seminarios de aquel país. El Papa Francisco, en marzo de 2013, lo nombrará juntamente con otros 7 cardenales para ayudarle en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia romana. Un año más tarde, se le encomienda la presidencia de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que comenzará su andadura en mayo de ese mismo año. A lo largo de los años, ha desarrollado diversas tareas en comisiones y comités, incluyendo misiones particulares de las que será presidente, formación sacerdotal, asuntos hispanos, migración, y siempre tendrá un momento para ofrecernos su magisterio como en el presente. Tiene diversos libros personales y en colaboración donde recoge sus homilías, sus ensayos, así como sus reflexiones sobre cuestiones centrales de nuestro ser de católicos. Citamos solo 2 de los últimos en nuestro país: Se buscan amigos y lavadores de pies, enganchados a la luz, publicados por PPC. Como decíamos en la presentación de las jornadas esta mañana, el título de su conferencia, Orar en un mundo que sufre, nos remite directamente a su experiencia y servicio eclesial, algo que relaciona también con la propia de cada uno de los presentes y todavía más con los creyentes en Jesucristo de todos los tiempos. Es una obviedad, pero es necesario recordar que el sufrimiento también hoy necesita expresarse ante Dios con palabras. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el eminentísimo y reverendísimo cardenal Sean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, para pronunciar la conferencia Orar en un mundo que sufre. Bueno, ¿se escucha ahora? Cuentan la historia que de una iglesia salieron 2 sacerdotes, uno jesuita y uno franciscano. Un joven se les acercó corriendo y les preguntó: padres, ¿qué novena tengo que hacer para conseguir un Lamborghini? El franciscano le preguntó: ¿qué es un Lamborghini? El jesuita preguntó: ¿qué es una novena? Una vez les conté este chiste a los jesuitas en Boston. Tenemos alrededor de 300 jesuitas en Boston y siempre digo que cuando son buenos, son muy buenos. A menudo tengo el gozo de ordenar a los jesuitas que hacen sus estudios en Boston College. Un año en mi homilía les hablé de la novena de la gracia. Me sorprendió bastante que muy pocos jesuitas hubieran oído hablar de esta novena, que sigue siendo muy popular en muchos lugares de Massachusetts. La novena tiene sus orígenes en Nápoles en el año 1633, donde un joven padre jesuita, Marcello Mastrilli, había hecho el voto de pedir ser asignado a la misión jesuita en Japón, entonces la más difícil, donde se libraba una cruel persecución a la población católica y se introdujo una nueva forma de martirio tan atroz que se conocía como la fosa. Los mártires eran colgados boca abajo sobre la fosa
de un volcán, del que emanaban gases sulfurosas. A veces el martirio se prolongaba durante varios días antes de que la víctima falleciera. La tortura era tan horrible que en 1633 el provincial de la misión de Japón, el padre Ferrara, después de 5 días de agonía sobre la fosa, apostató. La novena de gracia en honor del gran misionero jesuita San Francisco Javier fue una respuesta a la trágica caída en desgracia del padre Ferrara. Como resultado, muchos jóvenes jesuitas expresaron su deseo de ir y tomar su lugar y ser martirizados en Japón. El padre Mastrilli era uno de esos jesuitas. El gran director de cine estadounidense, Scorsese, llevó a la pantalla el famoso libro de Shusaku Endo, El Silencio, y ese libro está basado en la historia del padre Ferrara. En mi oficina en Boston tengo una réplica de uno de esos fumies del siglo XVII, que eran grandes medallones que representaban a Jesús o a la Santísima Virgen, que se colocaban en el suelo, en las afueras de los pueblos en Japón. Luego se invitaban a todos los habitantes del pueblo a pisar el rostro de Jesús o la imagen de la Virgen, para mostrar que no eran cristianos. La imagen de mi fumie es claramente la de Nuestra Señora de Guadalupe. San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano, fue un misionero que murió en Japón y ciertamente llevó la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe a los nuevos cristianos allí. En momentos de dolor, incertidumbre y desastres naturales, los católicos a menudo han recurrido a las novenas. Me formé en el seminario de los capuchinos alemanes. Solíamos decir que si cualquier martes hubiera un huracán, un terremoto, un incendio forestal y además nuestro equipo deportivo ganara la Copa Mundial, los seminaristas del seminario San Fideles de Sigmaringen todavía se reunirían en la capilla del seminario los martes a cantar: Si quieres miracula, seror calamitas, demon lepra fugiunt, egris orgon sani. La novena de San Antonio definía el martes para nosotros y todavía el himno está grabado en nuestras mentes de todos los capuchinos. Más tarde, siendo un joven obispo en las islas occidentales, las Indias occidentales, participé en las novenas a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para salvarnos de los huracanes. A pesar de las oraciones, sufrimos un huracán que destruyó todo en su paso. Estuvimos sin luz, agua ni teléfonos durante 6 meses. Las escuelas públicas estuvieron cerradas durante 2 años y medio. Después de ese huracán, la novena fue más concurrida que nunca. Ciertamente, una de las novenas más poderosas que jamás he vivido fue una que, como la novena de gracia, se originó con el deseo de sanar la situación causada por la caída en desgracia del clero. En 2003 fui nombrado arzobispo de Boston. La arquidiócesis se vio conmovida por el dolor causado por los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes sobre víctimas inocentes. En muchos casos, el liderazgo de la Iglesia fue culpable de encubrir y de trasladar a sacerdotes pedófilos de una parroquia a otra. Para tratar de sanar la situación, organizamos una novena penitencial
antes de la fiesta de Pentecostés. Identificamos las 9 comunidades que tenían los peores casos de abuso sexual y celebramos servicios penitenciales en esas iglesias. Hicimos oraciones pidiendo perdón. Escuchamos el testimonio de víctimas y supervivientes. Y siempre concluíamos el servicio con los obispos y sacerdotes presentes, prostrados en el suelo en un gesto de dolor y de penitencia. Organicé un servicio similar junto con el arzobispo Martin cuando fui visitador apostólico en la arquidiócesis de Dublín. En Boston, estos servicios penitenciales ayudaron a algunas víctimas, regresaron a la iglesia y ayudaron a tratar y traer a alguno para la sanación de la arquidiócesis. Era importante para nosotros ritualizar el dolor de las personas y expresar nuestra fe en la misericordia de Dios. En el pueblo donde yo nací había un convento de clarisas. De niños nos enseñaron que la campana de la torre del convento sonaría si alguna vez las monjas quedaran sin comida, para que los vecinos llevaran provisiones a las hermanas. Nadie ha oído nunca el sonido de la campana. Cada vez que algo malo sucedía en una de nuestras familias, las hermanas eran las primeras en saberlo y a veces las únicas. Si un niño se escapaba y una niña quedaba embarazada, el hijo se perdía en la guerra, la vida de alguien se veía afectada por la adicción a las drogas o el alcohol, un matrimonio estaba fracasando, alguien perdía su trabajo, un estudiante era expulsado de la universidad, se le diagnosticaba un cáncer en un ser querido, la abuela de alguien moría. Cualquiera que fuera el dolor o la tragedia, todo se compartía con las hermanas. Esas hermanas siempre estaban orando por todos nosotros en medio de nuestros sufrimientos y por supuesto no podíamos permitir que pasaran hambre. Hasta el día de hoy esa campana sigue en silencio porque las monjas siguen rezando por nosotros. Cuando era un fraile joven tenía la esperanza de ir a las misiones. Como diácono me dijeron que me iban a enviar a la isla de Pascua para servir con un capuchino alemán que había estado ahí durante 40 años solo. Pero pronto me enviaron a trabajar en Washington porque el arzobispo habló al padre provincial y le dijo: tengo un solo sacerdote diocesano que habla español. Deje aquí al hermano Sean. Así que terminé pasando 20 años trabajando con inmigrantes en Washington. Eran trabajadores indocumentados que huían de las guerras en Centroamérica y esperaban ganarse la vida trabajando duro por poco dinero y para salvar a sus familias del hambre. Durante mis primeros días en el Centro Católico Hispano, vino a verme un hombre. Obviamente era un campesino del Salvador. Me entregó una carta para que la leyera. Era de su esposa. En la carta, la esposa le acusaba de haberla abandonado a ella y a sus 6 hijos. Aseguraba que la carta, que después de tantos meses no había sabido nada de él. Me explicó que había venido a Washington, traído ahí por los coyotes, que vivía en una habitación con otros hombres como él y lavaba platos en varios restaurantes. Me dijo que no compraba nada de comida, simplemente comía en las sobras de los platos sucios. No tomaba el autobús, caminaba al trabajo para no gastar en el pasaje del autobús y así podía enviar todo su dinero a su familia. Y ahora está recibiendo esta carta diciendo que su esposa no había recibido nada. Le pregunté
si enviaba el dinero en cheques o giros postales. Me dijo, cada semana pongo el dinero en efectivo, en un sobre con la cantidad de sellos que se necesitan y luego lo envío por correo en el buzón azul en la esquina. Miré por la ventana y vi que el buzón azul era en realidad un elegante cubo de basura. Ese encuentro me ayudó a comprender lo difícil que era la vida de mis feligreses. El dolor y sufrimiento que soportaban a cada momento llevaron a algunos de ellos a la desesperación, pero otros se volvieron profundamente espirituales y encontraron una fuerza y una paz extraordinarias en su vida de oración. Para muchas personas en el mundo de hoy, la ciencia ha venido a reemplazar a la religión. La ciencia nos ha ayudado a descubrir mucho sobre el mundo que nos rodea. En muchos sentidos, ha hecho nuestra vida más fácil y segura. En casa, en el álbum familiar, hay una fotografía de mis abuelos, de pie frente a un Ford modelo T. Fue el primer automóvil en nuestro pueblo a los principios del siglo XX. Ambos llevan guardapolvos blancos y gafas protectoras. Mi abuelo tiene una gorra de cuero y mi nana lleva un sombrero enorme sujeto firmemente a la cabeza con una bufanda larga. Ambos estaban preparados para las peligrosísimas velocidades de 15 kilómetros por hora. Sin embargo, vieron ellos, antes de morir, un hombre caminar sobre la luna y todas las maravillas de la tecnología, la medicina modernas que transformaron el siglo XX, el siglo de los mayores avances en ciencia, tecnología y medicina. Pero el siglo XX fue también el más violento de la historia de la humanidad. Gran parte de la tecnología y la ciencia se puso al servicio de la codicia, la violencia, la vanidad, el odio. 2 guerras mundiales, el Holocausto, la bomba atómica, el apartheid, la legalización del aborto. La ciencia puede responder a muchas preguntas sobre el mundo que nos rodea, pero no puede decirnos cuál es el valor de las cosas, nuestra propia identidad, nuestro propósito y misión. Estas cosas solo se puede descubrir por la fe, una fe alimentada por la oración. En el mundo de hoy, el dolor es visto como el nuevo pecado que necesita ser eliminado. Irónicamente, muchos de nuestros contemporáneos están convencidos de que cuando la vida es difícil o inconveniente, debe eliminarse. Los gobiernos de nuestras democracias occidentales están constantemente moviendo las líneas de protección de la vida humana. Las personas se esfuerzan por evitar el dolor y el estrés, recurriendo al alcohol, las drogas y las conductas sexuales irresponsables. Tan grande es el error del dolor corporal que anualmente aquellos que pueden permitírselo gastan miles de millones de dólares en nuestro país para evitar el dolor o disminuirlo. No solo son nuestros cuerpos los que sufren, hay dolor también en el alma humana. Ser rechazado por aquellos a quienes amamos es doloroso. Ser malentendido, peor aún, ser tergiversado es doloroso. Si somos pasados por alto cuando otros son elegidos o ignorados cuando otros son reconocidos o elogiados, o olvidados cuando otros son recordados, es doloroso. Cometer errores y como consecuencia ser avergonzados o sonrojados, hacer lo que está mal y tener que vivir con el recuerdo de nuestros pecados es siempre doloroso. Es reconfortante ver
que en los evangelios, que una parte importante del ministerio de Jesús es aliviar el dolor de las personas, el dolor de su cuerpo y de su alma. Hace unos años me encontré un pequeño volumen del cardenal Martini llamado Come Gesù gestiva il suo tempo. En el libro el cardenal presenta las prioridades de Jesús en el uso de su tiempo. Si alguien me hubiera preguntado cuál era la primera prioridad de Jesús, habría dicho predicar el evangelio, anunciar el reino. El cardenal Martini descubre que esa es en realidad la segunda prioridad. La primera prioridad es cuidar a los enfermos, expulsar demonios, alimentar a los hambrientos, las obras de misericordia. Tiene perfecto sentido que la misericordia sea el contexto para anunciar la buena nueva. La gente nos creerá solamente cuando esté convencida de que realmente nos preocupamos por ellos, que los amamos. Aunque la primera prioridad de Jesús es el cuidado de los enfermos y las obras de misericordia, es obvio que no cura a todos, ni elimina todas las enfermedades y sufrimientos. De muchas maneras viene a compartir nuestro sufrimiento, nuestro hambre, nuestra fatiga, nuestra soledad, nuestro dolor, el dolor corporal de su pasión y crucifixión y el dolor psicológico de la agonía en el huerto, el dolor de ser traicionado, el dolor de ser abandonado. Jesús viene a nosotros como el siervo sufriente. Por sus llagas somos sanados. El símbolo mismo de nuestra fe cristiana es la cruz, que es el instrumento de tortura y muerte. Para quien ve el cristianismo desde afuera, la cruz es un símbolo desconcertante. Debiéramos preguntarnos cómo reaccionaríamos si viéramos a alguien colgando en su pared una réplica de una guillotina, una soga de ahorcado o algún otro instrumento de tortura y muerte que se suponía que representaba su religión. Sin embargo, eso es lo que hacemos, porque Jesús ha transformado la cruz en un símbolo de victoria y esperanza. Si alguna vez somos tentados a dudar del valor de sufrir pacientemente según la voluntad de Dios, solo tenemos que mirar el crucifijo. San Francisco de Asís decía que la cruz era el libro donde él podía leer el mayor relato de amor en la historia. En la cruz, Jesús nos muestra por su propia pasión y muerte cuán provechoso puede ser el sufrimiento con oración. La lección individual más importante que la humanidad tiene que aprender es el significado del sufrimiento y su valor. Dios tuvo que enseñarnos y tiene que recurrir al extremo de convertirse en hombre y sufrir Él mismo para demostrarnos que el sufrimiento no carece de sentido, que es la experiencia más significativa y valiosa de la vida humana. Por razones que solamente Dios sabe, una vez que el pecado había entrado en el mundo, la gracia debía obtenerse a través de la cruz, lo que en realidad significa a través de la aceptación libre de la voluntad de Dios. La aceptación voluntaria por nuestra parte es lo que el Padre exigió a su hijo Isaac, la condición para la apertura del tesoro de las misericordias. Todavía hoy es la condición para conferir esas bendiciones a la humanidad pecadora. Nadie que entiende ni siquiera los rudimentos del cristianismo debe dudar de que la oración es necesaria para todo creyente que espera salvarse. Es evidente que el progreso en la virtud y el crecimiento en la santidad depende absolutamente de la oración ferviente y frecuente.
La cruz es una espada de dos filos. Sin oración la cruz trae muerte y destrucción. Nos hace recluirnos en nosotros mismos, cegarnos ante el sufrimiento de los demás, llenarnos de autocompasión, enfurecernos, tener celos de los que no sufren como nosotros, amargarnos y desesperarnos. Cuando la cruz se lleva con amor y oración, se vuelve vivificante, aumentando nuestra capacidad de amor y empatía. Nos permite estar unidos a Cristo en el amor y dar testimonio de su poder en nuestras vidas. Bonhoeffer habló sobre gracia barata y gracia costosa. Vivimos en un mundo donde muchos están desplegándose a los mercaderes de gracia barata. La gracia del discipulado es una gracia costosa y nos llega cuando abrazamos la cruz. Cuando San Pedro huía de Getsemaní, trató de seguir a Jesús a una distancia segura, cuando de pronto fue identificado por su acento. Pedro, asustado, niega incluso conocer a Jesús y lo niega no ante un soldado con una lanza larga, sino ante una mesera con una actitud. Finalmente, Pedro descubre que la única forma de seguir a Jesús no es a una distancia segura, sino de cerca. En un mundo que busca la gracia barata y el misticismo instantáneo, con todo tipo de modas y trucos presentados como medios para volverse uno con lo absoluto, es útil reflexionar sobre las palabras de Ignacio de Loyola, que dice: si Dios te da una abundante cosecha de pruebas, es un signo de gran santidad que Él desea que alcances. ¿Quieres convertirte en un gran santo? Pídele a Dios que te envíe muchos sufrimientos. La llama del amor divino nunca se eleva más alto que cuando se alimenta con la madera de la cruz, que la infinita caridad del Salvador utilizó para terminar su sacrificio. Todos los placeres del mundo no son nada en comparación con la dulzura que se encuentra en el hiel y vinagre ofrecidos a Jesucristo, es decir, las cosas duras y dolorosas soportadas por Jesús y con Jesús. Claro que estas son palabras de un gran místico, pero indican que la oración más agradable a Dios es la que procede no solo de los labios o incluso del corazón, sino una oración nacida del sufrimiento en unión con el corazón del inocente Cordero de Dios. A menudo escuchamos a sacerdotes o otras personas decir que su trabajo es su oración. Muchas veces creo que es una excusa para prescindir de la disciplina de una regla de vida que hace cada día tiempo y espacio para Dios. El trabajo se convierte en oración cuando vivimos una vida de oración. Si no aprendemos a orar, el trabajo será trabajo, incluso cuando lo llamemos oración. Y cuando el trabajo carece de la energía y la inspiración que proviene de una vida de oración profunda, el trabajo puede volverse tedioso, rutinario, agotador y aburrido. El ruido y ajetreo pueden convertirse en un narcótico que nos impide el camino hacia el interior, donde Dios nos espera en una vida de oración. El trabajo sin oración puede volverse muy centrado en los resultados y el éxito exterior. El trabajo sin oración podría ser que hiciéramos lo correcto por las razones equivocadas. Podemos perder la pureza de intenciones que da significado y propósito a todo lo que hacemos. Sin oración, las cargas del celibato pueden llevarnos a buscar compensaciones en lujos materiales y entretenimiento. Y en nuestro ministerio, que nos pone en estrecho contacto con Jesús, en el
angustioso disfraz, como decía Madre Teresa, de la humanidad doliente. Necesitamos la fuerza que proviene de una vida interior para ayudar a otros a llevar su cruz. En nuestros ministerios a menudo nos salpica la sangre de las personas a las que estamos llamados a servir en sus sufrimientos. Sin una vida profunda de oración nos convertimos en Simón de Cirene, obligados a llevar la cruz, coaccionados. Llevamos la cruz de mala gana, con sentimientos de rebelión y amargura. Sin una visión profunda de la fe podemos sufrir de un complejo mesiánico frustrado porque somos impacientes de ayudar a cada persona que sufre. Sin embargo, Jesús no curó a todos los enfermos y no todos los enfermos que van a Lourdes se curan. Debemos estar convencidos de que el sufrimiento y las pruebas espirituales son a veces los medios mismos de nuestra santificación. Muchas veces es solamente a través del sufrimiento que aprendemos el abandono y el amor de Dios. San Francisco de Sales lo expresó muy bien cuando llamó al sufrimiento el octavo sacramento. Un buen amigo mío, un hombre con gran éxito en sus negocios, que ayudaba mucho a la iglesia y a otras causas filantrópicas, tuvo que enfrentarse al hecho de que su esposa le diagnosticaron Alzheimer's. Toda su riqueza y poder fueron en vano. Aún así, era un hombre de fe. Y un día que hablábamos del reto que suponía cuidar a su esposa, me dijo, su enfermedad me ha hecho un mejor esposo, un mejor hombre. Hace muchos años, unos amigos me invitaron a una obra de teatro sobre la vida de Edith Stein. Esto fue mucho antes de que oyera hablar de ella en círculos eclesiásticos. Fue una obra escrita por un dramaturgo guatemalteco y había ganado algunos premios literarios. Toda la obra consistía en escenas que contrastaban la vida del monasterio carmelita con las actividades en la sede del Gestapo nazi. Al comenzar la obra, me impresionó mucho lo poético que era el diálogo de las hermanas. Entonces, de pronto, caí en la cuenta de que todas las frases en las conversaciones de las hermanas eran citas directas de los salmos. Me sorprendió que el autor secular hubiera tenido esa percepción de la vida de las mujeres contemplativas. Edith Stein, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz y las monjas carmelitas pasaban horas todos los días cantando el oficio, rezando los salmos, y en tiempos de crisis las palabras de los salmos brotaban de sus corazones y de sus labios. Los salmos es el libro de oraciones de la Biblia y durante siglos ha proporcionado al pueblo de Dios una forma de expresar sentimientos de arrepentimiento, tristeza, gozo, pérdida e incluso ira. Cuando yo era un fraile joven, me impresionaban mucho los frailes alemanes ancianos de nuestra comunidad, que no necesitaban abrir sus breviarios para rezar los salmos. Se sabían todo el salterio de memoria. En aquellos días la liturgia de las horas era mucho más larga y cada semana se rezaba todo el salterio. Al igual que las hermanas de Edith Stein, la vida de esos frailes habían sido moldeada por horas y horas de cantar los salmos. Los salmos nos ayudan a vislumbrar a Dios, no a un Dios como deseamos o esperamos que sea, sino como se revela realmente. Las descripciones de Dios en el Salterio son ricas más allá de la invención humana. Él es más santo, más sabio, más terrible, más tierno y amoroso de lo que jamás imaginamos que sea.
Los salmos disparan nuestra imaginación a un nuevo reino y nos guían hacia el Dios que realmente existe. Esto trae una realidad a nuestra vida de oración que nada más puede realizar. La mayoría de los salmos leídos a la luz de la Biblia nos llevan a Cristo. Los salmos eran el cancionero de Jesús. El himno que Jesús cantó en la cena de Pascua hubiera sido el gran Halel, los salmos del 113 al 118. De hecho, hay muchas razones para suponer que Jesús habría cantado constantemente todos sus salmos a lo largo de su vida, de manera que se los sabrían de memoria. Es el libro de la Biblia que Jesús cita más que cualquier otro. Pero los salmos no fueron simplemente cantados por Jesús, también hablan de Él. Y Jesús, la Santísima Virgen, los apóstoles, los santos de los últimos 3 milenios han usado el Salterio como su libro de oración. Los salmos son ante todo una colección de oraciones y revelan los temas generales que prevalecen en la mente y en el corazón de quienes oran. La preocupación por el sufrimiento presente y por un futuro mejor, la sed de Dios, el deseo de comprender su voluntad y nuestro propio fin último. Dado que los salmos son parte de la revelación divina, no debería sorprendernos que incorporen mensajes de amor divino y justicia divina, indicios del plan de redención de Dios e incluso algunas referencias bastante específicas a Cristo que solamente puede entenderse completamente a la luz de los evangelios. El cardenal Wright predicó una vez un sermón muy elocuente sobre las últimas 7 palabras de Jesús que publicó en el volumen llamado Palabras en el Dolor. De hecho, las 7 palabras de Jesús que Jesús pronunció desde la cruz son a menudo frases tomadas de los salmos. Quienes hemos acompañado a un moribundo, sabemos con frecuencia las últimas oraciones de las personas son siempre el Ave María, el Padre Nuestro o alguna jaculatoria familiar. Y así es con Jesús al final de su vida. Las palabras que acudan a sus labios para expresar su dolor, su sentimiento de abandono, su deseo de ponerse en las manos de Dios, se expresen en aquellas oraciones que aprendió de niño de María y José y en la sinagoga de Nazaret. Todos los tipos de sufrimientos se presentan ante Dios en los salmos, desde la enfermedad personal hasta las calamidades nacionales. Sin equiparar todo sufrimiento con el castigo divino, los salmos manifiestan esa conciencia del papel del pecado que trae tanto sufrimiento en nuestras vidas. Por ejemplo, en el salmo que declara: no hay parte ilesa de mi carne a causa de tu furor. No tiene descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas me sobrepasan mi cabeza. Son un peso superior a mis fuerzas. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado, encogido, todo el día, camino sombrío. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa de mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo. Rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todos mis ansias están en tu presencia. No se te ocultan mis gemidos. No me abandones, Señor Dios mío, te quedes lejos. Ven aprisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. También hay una aguda conciencia del sufrimiento que debemos soportar a causa del mal realizado por quienes nos rodean. Los Salmos 42 y 43, por ejemplo, expresan la angustia de vivir entre los que carecen de fe en Dios, mientras que el Salmo 94
refleja el sufrimiento de tantos a lo largo de los siglos a manos de aquellos tiranos en el poder. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Una y otra vez el salmista nos insta a esperar al Señor o a esperar en el Señor. Estos sentimientos forman la respuesta dominante al sufrimiento tanto en los salmos mismos como en el corazón y la oración cristiana. Esta espiritualidad es especialmente evidente en los cantos de las subidas, los salmos 120 a 134, que los eruditos creen que se cantaban tradicionalmente cuando el pueblo judío ascendía por el camino a Jerusalén para asistir a los 3 principales festivales anuales. Estos salmos han pasado con todo detalle la oración cristiana, especialmente en el oficio divino, la liturgia de las horas. Uno de los mejores ejemplos es el Salmo 130. Desde lo hondo grito a ti, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel a Yahvé, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Como cristianos no podemos hablar de oración sin hacer referencia a Cristo, que en los evangelios es a la vez hombre y maestro de oración. Vemos que Jesús tenía lugares especiales para rezar, en el huerto de los olivos, en la cima de la montaña, en el desierto. Nos enseña con el ejemplo a orar con la comunidad, la oración litúrgica de la sinagoga y el templo. Participa en peregrinaciones y hace retiros. Jesús es también maestro de oración. En tantas parábolas nos habla de la necesidad de perseverar en la oración, de orar con humildad, pero sobre todo de orar con fe, confiando en la providencia amorosa de Dios. La pieza central de la enseñanza de Jesús sobre la oración es el Padre Nuestro. En la iglesia primitiva formaba parte de la disciplina arcana, revelada a los neófitos como parte de su preparación para la plena comunión en la iglesia. Ha sido un privilegio sagrado poder pronunciar estas palabras que el mismo Jesús nos ha enseñado. Esto se refleja en las fórmulas litúrgicas que son fieles a la introducción tradicional del Padre Nuestro en el rito latino. Precepte salutaribus moniti et divine institutione formati audemus dicere. Nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Nos atrevemos a invocar a Dios como nuestro Padre. El famoso historiador británico Arnold Toynbee, en su magnífica obra en 6 volúmenes, Un estudio de la historia, examina el ascenso y la caída de 26 civilizaciones en el curso de la historia humana. El gran historiador observa que la historia de las civilizaciones de la humanidad puede definirse por el concepto de Dios que cada una de esas civilizaciones abrazó. El panteón de los dioses griegos y romanos eran deidades que imitaban las debilidades y pasiones humanas. Los antiguos aztecas adoraban a dioses que exigían sacrificios de sangre para permitir el cambio de estaciones. Los teístas de la Ilustración imaginan a Dios como un relojero
que le da cuerda al reloj y lo arroja al espacio para que se le arregle solo. En Cristo tenemos la revelación de Dios, en un Dios que es trino, que es eterno, que es sobre todo poderoso y es todo amor. Y cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña a dirigirnos a Dios como a nuestro Padre. Es ese concepto de Dios el que define nuestra fe cristiana y nuestra civilización cristiana. En el Antiguo Testamento hay algunas referencias a Dios como Padre, pero en el Nuevo Testamento Jesús se refiere a Dios como su Padre más de 150 veces y habla a Dios como nuestro Padre unas 30 veces. Jesús no nos presenta una figura de autoridad patriarcal o un gobernante despótico. El uso del término Abba, uno de los ipsísima verba de Jesús, indica que la intimidad es uno de los sellos distintivos del uso de Padre por parte de Jesús en la iglesia primitiva. El uso que Jesús hace de Padre es para ayudarnos a imaginar que Dios es un Padre amoroso y que nos ama incondicionalmente y que siempre se preocupa por nosotros. El Padre en la parábola del Hijo pródigo es ese Padre. El Padre nunca se cansa de amar a sus hijos, nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de darnos otra oportunidad. De ninguna manera Jesús comunica la paternidad de una manera que denigre a las mujeres o a las madres. Es importante que reconozcamos esto a la luz de nuestros propios prejuicios culturales. En el Nuevo Testamento Dios es llamado Padre cientos de veces y eso no puede considerar como políticamente incorrecto. Así como Jesús nos enseña un nuevo concepto de lo que significa el Mesías, también nos enseña el nuevo concepto de lo que significa la paternidad de Dios. Creo que toda la espiritualidad de San Francisco de Asís gira en torno a su descubrimiento de la paternidad de Dios como parte esencial de su conversión. Aquí en España, en la magnífica Catedral de Toledo, tienen la impresionante pintura del Espolio de Cristo de El Greco. Quisiera hablarles un momento sobre el Espolio de San Francisco de Asís. Hay dos momentos en la conversión de San Francisco que son muy conocidos y comentados. El primer momento es cuando el Señor crucificado le pide a Francisco desde la cruz de San Damián que reconstruya a la iglesia. Era una época en que la iglesia necesitaba urgentemente ser reformada. El Evangelio necesitaba estar en el centro de nuestra vida y la evangelización debía ser la prioridad. El otro episodio que tantas veces se comenta lo descubre San Francisco en su último testamento, su encuentro con el leproso. El Señor me dio de esta manera a mi hermano Francisco el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecado me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. El tercer episodio, que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de la conversión de San Francisco, es el que tiene lugar en el patio del obispo Guido en 1206. Se trata del espolio de San Francisco, donde San Francisco es juzgado ante el obispo y donde se despoja de sus vestiduras y las pone a los pies de su padre, diciendo: hasta ahora te he llamado mi padre en la tierra, Pietro de Bernardone, pero de ahora en adelante con gran certeza diré: Padre nuestro que estás en los cielos,
porque en Él he descubierto mi tesoro y en Él he puesto toda mi confianza y esperanza. Para mí este momento es crucial en la vida de Francisco. Es su kenosis. Es una oración de abandono y la base teológica de la vocación de Francisco. Su absoluta confianza en la paternidad de Dios. De ahí brota su amor por la creación, su llamada a ser hermano universal, su pobreza evangélica y su dependencia de la providencia, su deseo de seguir a Jesús pobre y crucificado, cuya encarnación es manifestación del amor de Dios por el mundo. Habiendo renunciado a su ropa, su cultura, su clase, así como la riqueza y la educación que los separaban de las masas, y poniendo toda su vida en las manos de Dios, Francisco se hace totalmente disponible para seguir a Jesús y anunciar la buena nueva. Literalmente se ha despojado del hombre viejo y se ha revestido del nuevo. Ha descubierto su propósito y vocación en la radical llamada a ser hijo de nuestro Padre Celestial y hermano universal. Francisco se atrevió a llamar a Dios nuestro Padre y al hacerlo abraza lo que implica todas las peticiones del Padre nuestro. No hay una oración que exprese mejor cómo un creyente debe afrontar el sufrimiento y la pérdida. Habiendo descubierto que Dios es un Padre amoroso, nuestro Abba, entonces podemos tener el valor de orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Con demasiada frecuencia me temo que rezamos estas peticiones alegre y inflexiblemente. Lo que realmente queremos decir es que venga mi reino, que haga mi voluntad. Lo que Jesús quiere inspirarnos es confianza en nuestro Padre amoroso. Por eso nos enseña a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Me recuerda las instrucciones de Moisés a los israelitas en el desierto, recoger toda la cantidad de maná necesaria para un día, porque mañana Dios les daría más. Algunas personas, por avaricia o el deseo de comodidad, recogieron más maná del que necesitaban para el día. Ese maná inmediatamente se llenó de gusanos y se pudrió. La actitud subyacente de la persona que ora, incluso en las circunstancias más terribles, debe ser una actitud de confianza. No es casualidad que la primera bienaventuranza sea bienaventurados los pobres. Los pobres son los que ponen su confianza en Dios, como la viuda que echó sus últimas monedas en la colecta del templo. Si confiamos en Dios, le diremos que sí. Podremos orar que venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús no nos pide que hagamos nada que Él mismo no esté dispuesto a hacer. En el huerto de Getsemaní, en medio de su gran sufrimiento psicológico, que en mi opinión superó los tormentos físicos de la flagelación y la crucifixión, Jesús dice sí a la voluntad del Padre. Se nos dice que Él repetía la oración una y otra vez, Abba Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el retiro que predicó Karol Wojtyła, el futuro San Juan Pablo II, en el Vaticano, reflexionó sobre la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Él dice, esta oración es en el fondo un encuentro entre la voluntad humana de Jesucristo y la eterna voluntad de Dios, que en este momento se manifiesta como la voluntad del Padre acerca de su Hijo. El Hijo se había hecho hombre precisamente para que este encuentro quedase lleno de la verdad sobre la voluntad humana y sobre el corazón humano, que quieren evitar el mal, el sufrimiento, el juicio, la flagelación,
la corona de espinas, la cruz y la muerte. Se había hecho hombre para que sobre la base de esta verdad se revelara toda la grandeza del amor que se expresa a través del dono de sí mismo en el sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo. En esta hora el eterno amor debe hacerse realidad en el sacrificio del corazón humano. ¿Y cómo se realiza? El Hijo no rehúsa ofrecer su propio corazón para que se convierta en altar, un lugar de completo destrucción, antes aún de lo que sea la cruz. La oración es el encuentro de la voluntad humana con la de Dios. Es un fruto particular de la obediencia del Hijo al Padre. Hágase tu voluntad. Y la obediencia no significa solo la renuncia a la propia voluntad, sino apertura de la vista y el oído espirituales hacia ese amor que es Dios mismo, el Dios que tanto amó al mundo que le dio su unigénito Hijo. Signo de contradicción, capítulo 17. Como he mencionado anteriormente, San Francisco llamó a la cruz su libro. Todos tenemos que aprender a leer ese libro. San Francisco se lamentaba a menudo. El amor no se ama, porque no se lee el libro de la cruz. En la vida de Kierkegaard hay un episodio en el que habla de ver por primera vez un cuadro de la crucifixión. Kierkegaard creció en Dinamarca, país luterano, donde el arte religioso no incluía la crucifixión. Celebraban la Pascua, no el Viernes Santo, porque Jesús ha resucitado. De ahí que no haya corpus en la cruz. Ver una representación gráfica de la muerte de Jesús en la cruz causó un gran impacto en el joven Kierkegaard. En muchos sentidos fue como para tantos estadounidenses ver la película de Mel Gibson sobre Cristo. La representación de la crucifixión nos conmovió mucho. De hecho, vi la película con mi hermana, que es una católica practicante, pero un poco a su aire. Ella pasó toda la película llorando. Cada año, en la fiesta de la Santa Cruz, escuchamos el pasaje del Antiguo Testamento sobre el pueblo de Israel en el desierto, en el que las serpientes abrasadoras muerden al pueblo y como Dios instruye a Moisés para que coloque una serpiente de bronce sobre un mástil. Todos los que miraron a la serpiente de bronce levantada en lo alto fueron sanados. Es una bella metáfora de la cruz. Jesús es la serpiente de bronce levantada en el mástil. Hemos sido mordidos por el pecado, pero si levantamos los ojos y miramos con fe a Jesús crucificado, seremos curados. Me gusta pensar que aquellos fariseos, Nicodemo y José de Arimatea, cuando vieron a Jesús en la cruz, se conmovieron, como mi hermana. Fueron curados de su cobardía y su vanidad, y valientemente fueron a enterrar amorosamente el cuerpo de Cristo. Mirar la cruz y leer este libro nos enseñará a orar en tiempos de dolor y sufrimiento. La cruz es una oración que dice sí al sufrimiento, sí al amor, sí al perdón, sí a la confianza en el amor inagotable del Padre por nosotros. Siempre me ha encantado el soneto No me mueve mi Dios. Quien lo escribió estaba rezando ante la cruz y declara que lo que le mueve no es el miedo al castigo ni la esperanza de la gloria, sino simplemente contemplar cuánto nos ama nuestro Dios. Muéveme en fin tu amor y de tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. La cruz nos revela el misterio del sufrimiento y que el sufrimiento y el sacrificio pueden ser expresiones de amor. Debemos aprender a mirar a Jesús crucificado y saber que Él nos ama. Este año se reanudaron las procesiones de Semana Santa aquí en España tras la pandemia. Me conmovió mucho ver en el internet un video de alguien cantando la saeta del Nazareno desde un balcón en el sur de España. Cantó: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Os la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cuando vemos el dolor de Jesús con amor, se convierte en nuestro dolor y queremos sacar los clavos. El sufrimiento nos cambia. Con fe y amor, la cruz conduce a la resurrección. Lo que hace soportable la cruz es saberse amados. Fuimos comprados a un precio muy alto. Somos preciosos a los ojos de nuestro Padre amoroso. Cuando Jesús invitó al joven rico a seguirle y le pidió que renunciara a sus riquezas, le resultó demasiado difícil y se fue triste, a pesar de que Jesús lo miraba con amor. Cuando Zaqueo, el recaudador de impuestos, se dio cuenta de cuánto lo amaba Jesús, entregó todo su dinero y siguió a Jesús con alegría. Cuando descubrimos cuánto nos ama Dios, nos libera de tantos apegos y nos da valor para abrazar la cruz y el sufrimiento. Doug Hammarskjöld escribió una oración maravillosa en la cual dice: por todo lo que ha sido, gracias Señor, gracias. Por todo lo que está por venir, sí Señor, sí. La verdadera oración siempre dice sí a la voluntad de Dios, porque creemos que Dios nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios estaba llamando a la puerta de la humanidad, María abrió esa puerta diciendo sí, aunque tenía miedo y no entendía. Su sí permitió a Dios entrar en nuestra historia y plantar su tienda entre nosotros. Al final del Evangelio, María se encuentra en el Calvario de nuevo diciendo sí a Dios en su corazón. Como joven aventurero y explorador en el norte de África, Charles de Foucault quedó impresionado por la llamada musulmana a la oración 5 veces al día. A pesar de todos sus éxitos, riquezas y prestigio, su corazón estaba vacío y anhelaba poder orar como sus vecinos musulmanes. Apropiadamente, su conversión tuvo lugar en una iglesia de París que lleva el nombre de otro gran converso, San Agustín. El Papa Francisco le canonizó este año. Como San Francisco de Asís, fue profundamente consciente de cuánto nos ama el Padre Celestial y nos llama a ser hermanos y hermanas universales y a poner en sus manos nuestra vida con confianza. San Carlos nos dejó una bella oración inspirada en las palabras de Jesús en la cruz cuando se abandonó en manos de su Padre. Termino con esto. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Muchas gracias, señor cardenal. Todos probablemente hayamos experimentado la sensación de estar ante una sabiduría clara y profunda, y también una sabiduría cristiana profética, porque también seguramente hemos experimentado a lo largo de sus palabras en algún momento la pregunta: ¿dónde estás, Adán? En tu oración, en tu relación con el dolor. Decía Joan Bautista Metz, hablando de cristología, que es necesario pensar a Cristo de tal manera que no sea solo pensarlo. Y esto es lo que hemos escuchado. Hablar de la oración, pensar la oración de tal manera que no es solo pensarla. Así pues, muchas gracias. Y quedamos todos convocados para esta tarde a las 4:30 para escuchar la reflexión de Emilio López Navas, la oración en los libros sapienciales, y después la de Teresa Gil Muñoz, Maestros de Oración en el siglo XX. Muchas gracias a todos.